Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto jurídico que es, fundamental para entender qué es de todos, el dominio público. Vamos a desgranar qué es exactamente, cómo se protege y, muy importante, cómo podemos usarlo. Y es que, nos lo hemos planteado alguna vez, cuando vamos a la playa o paseamos por un río, por una montaña, ¿de quién es todo eso en realidad? Pues la respuesta legal está precisamente en esta idea del dominio público. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por lo más básico, el concepto. Es clave definir bien qué entendemos por dominio público desde un punto de vista jurídico. Vamos a ello. Vale, aquí tenemos la definición, digamos, de manual, pero vamos a analizarla porque tiene miga. La clave está en dos ideas. Primero, titularidad pública, o sea, que el dueño es una administración. Y segundo, y esto es lo más importante, el concepto de afectación. ¿Y qué es la afectación? Pues es básicamente el acto por el que se decide que ese bien se va a destinar a un fin de interés para todos, ya sea para que lo usemos directamente, para dar un servicio público o para fomentar la riqueza del país. Ojito, que sin esa afectación no hay dominio público. Y ojo, que esto no es una simple categoría administrativa, ¿eh? La propia Constitución española, nada menos, en su artículo 132, ya nos dice que ciertos bienes, como las playas o la zona marítimo-terrestre, son de dominio público estatal. El hecho de que esté en la Constitución le da, como es lógico, la máxima protección jurídica posible. Y aquí llegamos a una distinción que es súper importante para no liarnos. Los bienes de la Administración pueden ser de dos tipos: demaniales, que son los de dominio público, y patrimoniales. ¿La diferencia? Un bien patrimonial, pues imaginemos un edificio de oficinas del ayuntamiento. Es de la Administración, sí, pero no está destinado a que lo usemos todos. La diferencia, una vez más, es esa palabra mágica, la afectación. Un parque público es demanial. El coche oficial de un alcalde es un bien patrimonial. ¿Se ve la diferencia, verdad? Claro, si algo es tan importante, hay que protegerlo bien, ¿no? Pues esto nos lleva a su protección jurídica, que se basa en lo que podríamos llamar las 3 reglas de oro. 3 principios que garantizan que esos bienes son intocables. A ver, estas son las 3 características clave. Primero, son inalienables. ¿Qué significa? Muy sencillo, que no se pueden vender. Están fuera del mercado. Segundo, son imprescriptibles. Esto quiere decir que su propiedad no se pierde con el paso del tiempo. Da igual que alguien lo ocupe durante años, la administración nunca pierde la titularidad. Y tercero, son inembargables. Ningún juez puede ordenar su embargo para pagar deudas de la administración. Imposible. Estas 3 reglas, juntas, son el escudo definitivo. Son la máxima garantía que tiene nuestro sistema legal para asegurarse de que lo que es de todos siga siendo de todos, tanto para nosotros como para las generaciones que vengan. Es la protección más fuerte que existe en nuestro ordenamiento. Bueno, ya sabemos qué es el dominio público y cómo se protege. Ahora vamos a ver los tipos que hay, porque no todos los bienes públicos son iguales. Es una categoría que tiene sus propias clasificaciones. Aquí tenemos una de las distinciones más importantes, la que hay entre demanio natural y demanio artificial. El demanio natural es público por su propia naturaleza, como un río o la costa. La ley simplemente lo reconoce. En cambio, el demanio artificial necesita que intervenga una administración, necesita un acto administrativo concreto, esa afectación de la que hablábamos antes, para que algo, como una calle o un edificio público, se convierta en un bien demanial. Y claro, además de esa gran división, hay otras maneras de clasificarlos. Por ejemplo, según quién es el titular, el Estado, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, o también según para qué sirven exactamente, que como ya vimos puede ser para el uso público directo, para un servicio público o para el fomento de la riqueza nacional. Muy bien, y ahora vamos a lo que quizá nos interesa más en el día a día, cómo se utilizan estos bienes. Aquí el derecho distingue principalmente entre 2 formas de uso. Vale, aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, tenemos el uso común, que es el que podemos hacer todos por igual y sin distinción. El ejemplo perfecto, pasear por la playa. Pero por otro lado está el uso privativo. ¿Y esto qué es? Pues cuando alguien ocupa una parte de ese dominio público de tal forma que los demás ya no pueden usarlo. Si en esa misma playa se instala un chiringuito, eso es un uso privativo. Ocupa un trozo de arena y lo excluye del uso de los demás. Pero cuidado, que dentro del uso común también hay 2 tipos. Está el uso común general, que es el que hacemos sin más, sin pedir permiso a nadie, como por ejemplo caminar por un parque, y luego está el uso común especial, que es aquel que por ser más intenso o peligroso o porque se saca un rendimiento, necesita un control. Vamos, que hace falta una autorización o una licencia. Ejemplos, pues una licencia de pesca en un río o cuando se organiza una carrera popular y se cortan las calles.
Y volviendo al uso privativo, hay que recalcar que es siempre excepcional. Para poder hacerlo, se necesita el permiso más potente que puede dar la Administración, una concesión demanial. Con esa concesión, la Administración le da a una persona o a una empresa el derecho a ocupar y a veces a explotar una parte del dominio público. Eso sí, siempre de forma exclusiva, por un tiempo limitado, y solo si ese uso es compatible con el interés de todos. Y esto que vemos ahora es, quizá, la idea más importante de todas. La ley lo deja clarísimo. Hay una jerarquía. El principio que debe guiar siempre a la Administración es dar preferencia al uso común. El uso privativo es la excepción, no la regla. Y siempre, siempre tiene que estar muy bien justificado. Así que, en resumen, como idea final, el dominio público es ese gran mecanismo legal que tenemos para asegurar que los bienes más importantes de nuestro entorno estén ahí, disponibles para toda la ciudadanía. Es lo que garantiza que podamos disfrutarlos de forma libre, pública y, en general, gratuita. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Porque claro, todo esto plantea un reto enorme. ¿Cómo equilibramos el derecho de todos a usar estos bienes hoy con la obligación que tenemos de conservarlos para las generaciones futuras? Ahí, en ese equilibrio, está la clave de una buena gestión del dominio público. Muchísimas gracias por la atención. En España contamos con una figura legal clave para proteger algunos de nuestros recursos naturales más importantes, el dominio público. Hoy vamos a analizar en detalle cómo funciona este concepto y cómo se aplica para gestionar algo tan vital como el agua y nuestras costas. A ver, si lo pensamos, un río de montaña y una playa en el Mediterráneo parecen dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Y sin embargo, desde el punto de vista legal tienen un estatus muy especial en común, uno que los protege para el bien de todos. Vamos a ver cuál es exactamente ese vínculo. Y aquí lo tenemos, la respuesta. Ambos son parte del dominio público. ¿Qué significa esto? Pues que son un conjunto de bienes de titularidad pública, pensados para el uso general. Pero la clave, lo que de verdad los blinda, son sus tres características fundamentales. Primero, son inalienables, es decir, no se pueden vender. Segundo, imprescriptibles, su propiedad pública no caduca nunca. Y tercero, inembargables, lo que significa que no se pueden retener judicialmente. En resumen, es la máxima protección jurídica que existe para lo que es de todos. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el agua, con el dominio público hidráulico. De ahí saltaremos a la costa para ver el dominio público marítimo-terrestre. Y para terminar, analizaremos una herramienta administrativa que es absolutamente fundamental para que todo esto funcione en la práctica, el deslinde. Empezamos, pues, por el agua. El dominio público hidráulico, que veréis a menudo como DPH, es el marco legal que regula la gestión y la protección de todas las aguas continentales de España. Su objetivo es asegurar que este recurso, que es vital, se preserve como un bien común. Según la Ley de Aguas, cuando hablamos de dominio público hidráulico no nos referimos solo al agua, es un concepto mucho más amplio. Incluye, claro, las aguas superficiales y las subterráneas, pero también el terreno que las contiene. Hablamos de los cauces de los ríos, los lechos de los lagos, los embalses e incluso los acuíferos subterráneos. Es un enfoque integral porque entiende que el agua y el terreno que la alberga son inseparables. Entonces, ¿cómo se gestiona todo esto? Pues la ley es inteligente y en lugar de usar divisiones administrativas artificiales, utiliza una unidad natural, la cuenca hidrográfica. ¿Qué es? Es toda esa superficie de terreno cuyo agua termina fluyendo al mar por el mismo sitio, por la misma desembocadura. Esta es la unidad básica de gestión y los organismos que se encargan de todo son las confederaciones hidrográficas. Muy bien, pero ¿cómo se regula el uso de este bien público? Está claro que no es lo mismo darse un baño en un río que montar una central hidroeléctrica. La ley distingue perfectamente entre diferentes categorías de uso, y cada una, lógicamente, tiene sus propios requisitos. La ley nos marca una jerarquía muy clara. Por un lado está el uso común, bañarse, beber, dar de beber al ganado. Para esto no hace falta ningún permiso. Luego, para usos que tienen más intensidad, los llamados usos comunes especiales, como la navegación o la extracción de áridos, ya se exige una declaración responsable o una autorización. Y en el nivel más alto está el uso privativo, el que te permite usar una parte del recurso en exclusiva, como para el riego o la industria. Ahí el requisito es máximo. Se necesita una concesión administrativa. La protección no acaba en la orilla del río. Para asegurar que el ecosistema fluvial se conserve bien y, de paso, para prevenir los efectos de las riadas, la ley crea unas franjas de protección en los terrenos de los márgenes. Vamos a verlas. La primera franja, la que está pegada al cauce, se llama zona de servidumbre. Mide 5 metros de ancho a cada lado del río, y su nombre lo dice todo. Es una zona de uso público reservada para tareas muy concretas, como la vigilancia del cauce, la pesca o las labores de salvamento. Justo a continuación de esos 5 metros, se extiende la zona de policía, que llega hasta los 100 metros.
Aquí el objetivo es mucho más amplio. Se trata de controlar y condicionar las actividades y los usos del suelo para proteger todo el sistema hídrico. Por ejemplo, aquí se controlan las construcciones, los vertidos, cualquier cosa que pueda dañar la calidad del agua o el ecosistema. Bueno, pues dejamos el interior y nos vamos a la costa. Aquí la figura equivalente es el Dominio Público Marítimo Terrestre, o DPMT. Su marco legal es la famosa Ley de Costas y su objetivo es proteger el equilibrio, a menudo muy frágil, de nuestro litoral. Y de nuevo, el concepto es muy amplio. No hablamos solo de la harina de la playa. El DPMT incluye la ribera del mar, que es esa zona a la que llegan las olas en los mayores temporales, pero también las marismas, los acantilados, el propio mar territorial e incluso los recursos naturales que hay en la plataforma continental. La idea es proteger el ecosistema costero en su totalidad. La gestión del litoral es una tarea compleja, así que la responsabilidad se comparte entre tres niveles. La Administración del Estado es quien gestiona directamente el dominio público. Las comunidades autónomas se encargan de la ordenación del territorio y del litoral, y los ayuntamientos en el día a día se ocupan del urbanismo y de los servicios en las playas, como la limpieza o la vigilancia. La coordinación entre los tres, por lo tanto, es absolutamente crucial para que esto funcione. Y al igual que pasaba con el agua, la ley busca aquí un equilibrio. Un equilibrio entre el disfrute público de la costa y su conservación. Para ello, como ya hemos visto, se establecen diferentes categorías de uso y, sobre todo, unas franjas de protección que son vitales. La estructura de los usos, la verdad, es muy parecida a la que vemos para el agua. El uso común, pasear, bañarse, pescar desde la orilla, es libre y gratuito. Las actividades que ya tienen cierta intensidad o que generan rentabilidad, como un chiringuito desmontable, necesitan una autorización. Y para la ocupación con instalaciones fijas, no desmontables, el requisito es el más estricto, una concesión. Para entender la protección de la costa, estas franjas son la clave. La primera se llama servidumbre de tránsito. Son 6 metros medidos tierra adentro desde donde acaba el mar. Esta zona tiene que estar siempre despejada. ¿Para qué? Para garantizar el paso a pie de cualquier persona y también para los vehículos de vigilancia o salvamento. A continuación de esa primera franja tenemos la servidumbre de protección. Generalmente tiene 100 metros de ancho. Esta es, seguramente, la zona más importante y restrictiva. Su función es vital. Aquí, por regla general, está prohibido construir nuevas viviendas. Es la principal barrera legal que tenemos contra la urbanización descontrolada del frente costero. Y la protección no se queda ahí, se extiende todavía más. Hasta los 500 metros desde la ribera del mar se define la zona de influencia. ¿Qué implica esto? Pues que dentro de toda esta área, cualquier plan urbanístico está obligado a tener en cuenta criterios de protección del litoral. Por ejemplo, debe prever suficientes zonas verdes o aparcamientos para no saturar la primera línea de costa. Hemos estado hablando de dominios públicos, de zonas de servidumbre, de zonas de policía, pero claro, todo esto está muy bien sobre el papel. ¿Cómo sabemos sobre el terreno dónde empieza y dónde acaba cada una de estas zonas? Pues bien, para eso existe un procedimiento administrativo que es la piedra angular de todo el sistema, el deslinde. El deslinde es básicamente el procedimiento que hace que todo esto sea tangible, que se pueda aplicar en el mundo real. Es el acto con el que la Administración, después de hacer estudios técnicos muy detallados, fija sobre el mapa y sobre el terreno la línea exacta que separa el dominio público, sea un río o la costa, de las propiedades privadas que están al lado. Sin el deslinde, todas las protecciones que hemos visto serían simplemente teoría. Su función se puede resumir en 3 pasos. Primero, se investiga y se determina hasta dónde llega el bien natural. Por ejemplo, hasta dónde llega el cauce de un río o hasta dónde alcanzan las olas en un temporal. Segundo, se fija legalmente esa línea, ese lindero. Y tercero, y muy importante, se inscribe en el registro de la propiedad para que tenga plenos efectos jurídicos y proteja el bien público frente a cualquiera. Y acabamos con una pregunta abierta, una reflexión de futuro. El deslinde se basa, como hemos visto, en las características físicas actuales del terreno. Por ejemplo, en la línea que alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos. Pero con el cambio climático, el nivel del mar está subiendo, y esa línea se está moviendo tierra adentro. La gran pregunta es si esta herramienta, que hoy es crucial, seguirá siendo efectiva para proteger nuestras costas en las próximas décadas. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto clave para la protección de nuestro entorno natural, el dominio público en España. Vamos a desgranar 3 de sus pilares fundamentales: los montes, las vías pecuarias y los caminos rurales. A ver, para empezar, lo primero es entender bien el concepto que lo sostiene todo, el dominio público. Dicho de forma sencilla, son todos esos bienes que pertenecen a una administración, o sea que son de todos, y que están destinados al uso público, a dar un servicio o a fomentar la riqueza del país. Es, digamos, el marco legal que blinda estos espacios para que sirvan siempre al interés general.
Y aquí está la clave de todo, ¿no? La fuerza de este concepto. Estos bienes se protegen con 3 principios jurídicos que son potentísimos. Son inalienables, o sea que no se pueden vender. Son imprescriptibles, lo que significa que la propiedad pública no caduca ni se pierde con el tiempo. Y son inembargables, es decir, que no te los puede quitar un juez por una deuda. Esta triple garantía es la que asegura que siempre estén al servicio de la sociedad. Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos el dominio público forestal, después el pecuario y el caminero, y cerraremos con los principios de protección que comparten todos ellos. ¡Vamos a ello! Venga, pues empezamos por el primero y seguramente el más extenso de estos dominios, el forestal, que engloba nuestros montes y toda la normativa que los protege. Fijaos porque la definición legal de lo que es un monte es mucho más amplia de lo que uno podría pensar. No hablamos solo de un bosque lleno de árboles. La ley incluye cualquier terreno con vegetación, incluso matorral o hierba, ya sea natural o plantada. Lo verdaderamente importante es la función que cumple o que podría llegar a cumplir, desde la protección del medio ambiente hasta el ocio. Y ojo, porque dentro de los montes que son públicos hay una categoría de protección máxima, los montes de utilidad pública. No es solo que sean propiedad de una administración, es que se les ha dado esta categoría por los beneficios socioambientales tan importantes que nos aportan a todos. Son el corazón del dominio público forestal. Claro, la pregunta es, ¿y por qué un monte se declara de utilidad pública? ¿Es algo al azar? Pues no. Para nada. La decisión se basa en criterios muy concretos y objetivos. Por ejemplo, por su papel clave para frenar la erosión, por estar en la cabecera de un río y regular el agua, o por ser fundamental para conservar la biodiversidad. Vale. ¿Y cómo se pueden usar estos montes? Pues la ley lo deja bastante claro, diferenciando entre el uso común, que es el que podemos hacer todos, como pasear o disfrutar de la naturaleza sin ánimo de lucro, y los usos que necesitan un permiso. Para actividades más intensas se necesita una autorización, y si ya quieres ocupar un trojo del monte en exclusiva para algo, entonces necesitas una concesión. Para que toda esta protección sea real y efectiva, es fundamental saber exactamente dónde empieza y dónde acaba el monte. Para eso existe un proceso muy riguroso. Primero, el deslinde, que es el acto administrativo que fija los límites. Luego, el apeo, que es la medición técnica sobre el terreno. Y finalmente, el amojonamiento, que es cuando se ponen las señales físicas, los mojones, para que todo el mundo vea los límites. Bueno, dejamos los montes y nos vamos ahora a algo muy nuestro, con muchísima historia, el dominio público pecuario. Hablamos de las vías pecuarias, que no son para nada simples senderos, son todo un dominio público con unas raíces históricas profundísimas, las rutas de la transhumancia. Pero es que hoy, además, tienen un valor ecológico brutal. Funcionan como corredores que conectan espacios naturales, permitiendo que la fauna y la flora se muevan. Y esta red está perfectamente jerarquizada. Su clasificación se basa en la anchura máxima que marca la ley. Las más importantes son las cañadas, que son como auténticas autopistas para el ganado de hasta 75 metros de ancho. Luego están los cordeles y las veredas, que serían las carreteras secundarias. Y por último las coladas, que son las más estrechitas. Esta anchura es clave para su función. Y en cuanto a su uso, la ley también establece un orden de prioridad muy lógico. Lo primero, siempre, es el paso del ganado. Luego vienen otros usos compatibles, como la agricultura tradicional, y por supuesto los usos complementarios, como el senderismo o ir en bici, que son bienvenidos siempre y cuando no molesten a la actividad principal, que es la ganadera. Vamos ahora con el tercer gran bloque, la red de caminos públicos que nos permite acceder y movernos por el medio rural. Aquí hay que hacer una distinción que es fundamental y que a veces genera confusión. Una cosa es un camino público donde el terreno por el que pisamos es de titularidad pública y otra muy distinta es una servidumbre de paso, que es solo el derecho a pasar por una finca que es privada. La diferencia es la propiedad del suelo. Además, no todos los caminos públicos son iguales. Básicamente podemos pensar en 2 tipos, según para qué sirven. Por un lado, los que están para el uso público, abiertos a todo el mundo para pasear o hacer deporte. Y por otro, los que están para un servicio público, como el acceso a un embalse o a una línea eléctrica. En estos últimos, el acceso puede estar restringido por seguridad. Claro, al ver toda esta red de caminos, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién se encarga de que todo esto se conserve, se proteja y esté en buen estado? Pues mirad, la responsabilidad principal recae en la administración más cercana, los ayuntamientos. La ley les da 3 tareas clave y obligatorias. Primero, hacer un inventario de todos los caminos públicos de su municipio. Segundo, conservarlos en buen estado. Y tercero, si alguien se ha apropiado de un camino, tienen la obligación de recuperarlo de oficio, por iniciativa propia. Son los garantes de nuestro derecho a transitar. Venga, pues para ir terminando, vamos a unificar todo lo que hemos visto, resumiendo esos principios legales tan potentes que son comunes a montes, vías pecuarias y caminos.
Son tres pilares legales que, como hemos visto, son la garantía de que estos bienes seguirán siendo públicos para siempre, al servicio del interés general. Y aquí los tenemos de nuevo para que queden grabados. Inalienables, imprescriptibles e inembargables. O sea, no se venden, su propiedad no caduca y no se pueden embargar. Estas tres ideas son el escudo legal, el armazón que protege todo nuestro patrimonio natural compartido para nosotros y para las generaciones que vengan. Y todo esto, claro, nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta. En un mundo que cambia tan rápido, con nuevas formas de ocio, nuevas necesidades económicas, ¿cómo encontramos el equilibrio perfecto para proteger este legado histórico y, a la vez, dar respuesta a lo que la sociedad demanda hoy? Ahí está el gran reto. A menudo no somos conscientes, pero justo bajo nuestros pies se encuentra un archivo inmenso de nuestra historia. Y no hablamos solo de grandes monumentos, sino de un patrimonio arqueológico, paleontológico y etnográfico que, por ley, es de todos. Vamos a explorar qué es exactamente el dominio público y cómo este concepto protege nuestro pasado colectivo, un legado que en muchas ocasiones permanece oculto. El propio paisaje, ya sea una cueva, el lecho de un río o un simple campo de cultivo, es en sí mismo un contenedor de patrimonio. La ley lo sabe y por eso reconoce estos elementos como bienes insustituibles de nuestro pasado, dándoles una protección especial para asegurar que se conserven y se estudien como es debido. La ley del patrimonio histórico español es muy clara y sobre todo muy amplia. Fijaos en la definición. No se limita a lo obvio como un castillo o una catedral. Habla de cualquier bien con interés histórico, paleontológico o etnográfico. Esto significa que abarca desde un fósil de hace millones de años hasta una herramienta prehistórica de sílex, por ejemplo. Y aquí llegamos al punto clave de todo esto. Cualquier hallazgo de esta naturaleza, da igual si es casualidad o si aparece durante unas obras, no es propiedad de quien lo encuentra. Tampoco del dueño del terreno. La ley es tajante. Es un bien de dominio público. Es decir, nos pertenece a toda la sociedad. Claro, para poder gestionar y proteger bien este legado, lo primero es saber de qué estamos hablando. Hay que clasificarlo. La ley se apoya en tres disciplinas científicas que, aunque a veces se confunden, tienen objetos de estudio muy distintos. Son la arqueología, la paleontología y la etnografía. Es fundamental entender la diferencia. La arqueología se centra en el pasado humano, lo que hemos hecho, a través de los objetos y estructuras que hemos dejado. La paleontología se va mucho más atrás en el tiempo, estudia la vida prehistórica a través de los fósiles. Y luego está la etnografía, que se ocupa de las culturas y tradiciones, de cómo vivían y viven las comunidades, tanto en sus objetos como en sus costumbres, que también es patrimonio protegido. Proteger un legado tan enorme y a la vez tan frágil no es tarea fácil. Requiere una arquitectura administrativa bastante compleja. La responsabilidad, de hecho, se reparte entre diferentes niveles de gobierno, creando un sistema coordinado para asegurar que todo se custodie correctamente. A ver, este sistema es colaborativo, pero tiene una jerarquía. El Estado se reserva las funciones, digamos, de más alto nivel, la inspección general y la defensa contra el expolio y la exportación ilegal. Luego, las comunidades autónomas llevan la gestión del día a día, autorizan excavaciones, elaboran los catálogos de bienes, declaran qué se protege y cómo. Y por último, a nivel local, los municipios actúan sobre todo en el plan urbanístico, asegurándose de que los planes de ordenación incluyan la protección de los yacimientos que ya están inventariados. Para que toda esta gestión sea eficaz, se necesita una herramienta clave, la Carta Arqueológica. Y ojo, que no es un simple inventario, es un instrumento de planificación territorial que documenta dónde están y en qué estado se encuentran todos los bienes que conocemos. Su objetivo, la tutela preventiva. Es decir, que la planificación de una carretera o de una urbanización se anticipe y evite dañar el patrimonio. Bien, pasemos ahora al corazón de la conservación. Cuando hablamos de restos arqueológicos o paleontológicos, hay un principio que es absolutamente sagrado. Entenderlo es crucial para comprender por qué ciertas acciones son tan increíblemente destructivas. Legalmente, el expolio es mucho más que un simple robo. La ley lo define como cualquier acción u omisión que destruya los valores de un bien. Y esto incluye desde una excavación ilegal hasta la simple negligencia que deja que algo se deteriore. Es, sin duda, la principal amenaza para la integridad de nuestro legado. Así que aquí está el quid de la cuestión. Nadie puede excavar por su cuenta, ni siquiera en su propia finca. Cualquier intervención, por mínima que sea, tiene que ser autorizada y supervisada por profesionales. Es la única forma de garantizar que la valiosísima información que contienen los restos no se pierda para siempre. La diferencia es abismal, es la noche y el día. Una intervención autorizada es un proceso científico.
Se documenta cada capa, cada hallazgo, se preserva no solo el objeto, sino también su contexto. En cambio, una excavación clandestina es un acto de pura destrucción. Se arranca el objeto de valor económico y se aniquila para siempre toda la información científica que lo rodeaba. Se busca el objeto, pero se destruye la historia. Este es el principio fundamental. Un hallazgo sacado de su contexto pierde la mayor parte de su información científica. Pensemos en un hueso de dinosaurio en una vitrina. Es una curiosidad, sí, pero ese mismo hueso, encontrado en su estrato geológico original, es una página entera de la historia de la Tierra. El valor real no está en el objeto en sí, sino en la información que su contexto nos puede dar. Por supuesto, toda esta estructura de protección no serviría de nada sin un marco legal sólido que la respalde. Vamos a repasar brevemente cuáles son las normas fundamentales que protegen nuestro patrimonio. El marco normativo es bastante robusto. La piedra angular de todo es la Ley 16.1985, la del Patrimonio Histórico Español. Luego, esta se complementa con la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que refuerce la protección paleontológica. Sobre este marco estatal, cada comunidad autónoma tiene sus propias leyes de patrimonio, que a menudo son incluso más protectoras. Y ya a nivel local están las ordenanzas municipales, que regulan la protección sobre todo en el ámbito de la construcción y el urbanismo. Bueno, hemos visto que existe un legado histórico inmenso que nos pertenece a todos y también un sistema complejo diseñado para protegerlo. La pregunta final es más bien una reflexión. Sabiendo que este patrimonio es tan frágil y que su pérdida es, literalmente, irreversible, ¿estamos haciendo lo suficiente como sociedad para ser sus buenos custodios?